Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección para conversar un poco sobre el panorama político en Venezuela. Hay varios factores importantes que analizar: el acuerdo político entre gobierno y oposición, que supone una atención primaria a lo que es la situación sanitaria en Venezuela. Hay un juego político también con liberación de presos políticos. Hay un escenario electoral también latente. Varios temas importantes que analizar, y a esta hora voy a tener vía telefónica a una invitada especial de la casa, pues amiga de Punto de Corte. Vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección. Hablemos con. A esta hora tengo vía telefónica a nuestra amiga Aide Douch, presidenta de Fuerza Liberal y directora y de la Dirección Nacional también de la Plataforma Nacional de Conflicto. Aide, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto de Corte Radio. Buenos días, Joan. Muy buenos días, bueno, gracias por atender nuestra llamada, Aide. La intención, pues, es que conversemos un poco sobre este panorama político en Venezuela. Hay veces que pareciera mucho más complejo y una situación de pandemia, este aislamiento social lo ha complicado aún más. Hay mucha desconfianza por parte de la mayoría de los venezolanos a los dos bandos preponderantes en Venezuela, tanto gobierno y oposición, por el poco resultado que se ha generado los últimos intentos de negociación, de acuerdo entre ambos factores. Sin embargo, quiero comenzar precisamente por allí. Tu opinión personal en cuanto a lo que ha sido este acuerdo en que se ha llegado entre el equipo de especialistas médicos de la administración de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional y el Ministerio de Salud del gobierno de Nicolás Maduro para la atención del COVID-19. Muchos factores políticos, muchos factores sociales, ONG lo pedían. Se ha cumplido este primer paso. ¿Qué piensas tú al respecto, Aide? Es muy interesante abordar esto, y muy especialmente que la gente que nos esté escuchando tenga claro algunos elementos que son importantes. En primer lugar, no se trata de un acuerdo como tal o de una negociación, como acostumbra la gente a decirlo, entre el régimen y Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Se trata simplemente de una situación que ya era inevitable, porque se está avanzando en el coronavirus y no tenemos en nuestro país una dotación hospitalaria adecuada. Y nuestros médicos están muy comprometidos, los médicos venezolanos, para ayudarnos. Y los médicos y todo el personal de salud se encuentran con una situación muy imponderable, y es que ellos mismos no tienen cómo protegerse, ni guantes, ni mascarilla, ni en lo absoluto. Y entonces esto de la Organización Panamericana de la Salud es muy interesante, porque recuerda que esto está muy ubicado en las islas del Caribe, que esas islas del Caribe forman parte del CARICOM. El CARICOM es toda esa comunidad del Caribe que están en los organismos internacionales y que están a favor del régimen de Maduro y de Cuba y de Nicaragua y de toda este componente político que es totalmente antidemocrático y que ahora tiene el componente de ser narcotraficante. Entonces, justamente son ellos quien prácticamente toman la iniciativa para que pueda entrar esa ayuda, ese apoyo humanitario a Venezuela. Y bueno, y nada, nuestra Constitución es muy clara, y los organismos internacionales le dan el reconocimiento a Juan Guaidó y a nuestra Asamblea Nacional Legítima, y exigen que sea aprobada por ese órgano legítimo parlamentario nuestro, y no le quedó otra
que para poder ingresar esa ayuda humanitaria, que es inevitable porque cada día avanza más y estamos muy sensibles a que realmente se convierta en Venezuela en una pandemia. Aide, fíjate, bueno, se me ocurre preguntarte, por supuesto, ya que explicas un poco el panorama de este llamado acuerdo, pero precisamente con una intención de tensión al COVID-19 en Venezuela. ¿Confías en que esto pueda dar resultados en concretos, positivos para el país? Y te lo pregunto porque algunos especialistas también en el área política, en el área económica, bueno, distintos analistas políticos en el país sugieren de que esto pudiera representar un primer paso para un gran entendimiento, ya sea de que derive finalmente en un gobierno de transición, en un gobierno pues de emergencia nacional, como ha pedido el mismo Juan Guaidó. ¿Pero crees de alguna forma que esto realmente significa un primer paso? ¿Es importante tan así como muchos lo analizan? Es que vamos a dejar claro lo siguiente. El gobierno de emergencia nacional que está propuesto está en proceso, se está construyendo. Está Juan Guaidó actuando con un equipo y como tal, ya el desarrollo de ese gobierno de emergencia nacional está puesta en escena. Y lo que pasa en este momento con la Organización Panamericana de la Salud y esta circunstancia, o este barniz, o este maquillaje, o como decían antes, esta pintura de Avestina que se le está echando. Yo no me emociono en creer que esto es un primer paso para una apertura y un reconocimiento de parte del régimen para ir solucionando el problema. De parte de ellos, del régimen, no creo que exista ninguna intención, y mucho menos ningún sentimiento, ni ningún planteamiento de tipo político para ellos dar la posibilidad de una apertura de resolverse el problema. Todo lo contrario, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ellos pueden desviar la atención y generar en la población una creencia de que las cosas están saliendo muy bien y que ahora sí se van a arreglar las cosas. No, esto es una circunstancia, una coyuntura que tenemos que manejar nosotros con toda la inteligencia política del caso. Aide, pues les recuerdo a esta hora lo que nos están escuchando a través de Radio Fe y Alegría. Estamos conversando con Aide Diuch, ella es presidenta de Fuerza Liberal y también dirigente de la Plataforma Nacional, dirigente nacional de la Plataforma Nacional de Conflicto. Aide, hay un tema también importante que hay que ir abordando porque el mismo gobierno de Nicolás Maduro pues ya lo ha ido sugiriendo poco a poco, y es que ellos están analizando un posible escenario electoral a pesar de la pandemia. Esto pudiera estimarse quizás para el último trimestre del año, pero ¿qué tan factible es en este momento llevar a cabo un proceso electoral en Venezuela, más allá de estas medidas de prevención que se están tomando por la cuarentena? Me refiero al tema político, ¿no? La oposición está preparada. ¿Crees tú que pudiera dar ese paso a participar en un proceso electoral, que son las parlamentarias las que tocan este año? Pero ahí hay dos elementos que vamos a poner en contexto. El primero, no es de extrañarnos que ellos estoy hablando del régimen, del narco régimen, que ellos en esta situación de salud tan grave como es lo del coronavirus, como lo quieran llamar, el COVID, porque ya esta escena se repitió ustedes recuerdan, creo que fue en el 99, cuando Chávez, en una situación gravísima que se inició en el estado Vargas cuando hubo aquel diluvio, que yo lo quiero llamar aquel deslave, que se vino y que arrasó con esa población, y sin embargo llamó a la población para que emitiera un criterio, un voto, como se le quiera llamar, para cambiar la Constitución. A ellos no les importa, porque recuerda que ellos tienen un problema de que ellos tienen una frialdad interior. Ellos no se manejan con el sentimiento, de la gente, ni con el respeto. Ellos se mueven con el librito normal y corriente que ellos tienen, y que Cuba y que la antigua Unión Soviética les dictó, y el foro de Sao Paulo, todo eso, ¿no? De que la política está por encima del sentimiento humano, y a ellos no les importa.
Y lo otro es el hecho concreto de que hay una cantidad de llamados mini partidos que están apoyando y cohabitando con el régimen. Ahí está el MAS y está, ¿qué te puedo decir? Ahora podemos hacer una enumeración. Sí. Está de la gente que se desprendió de COPEI y que está utilizando esa organización histórica tan importante en nuestro país y tratando de hacerle daño al nombre de COPEI y otros, pues. Entonces que ellos quieren aprovechar la coyuntura de lo que todavía no ha llegado a ser la pandemia aquí en Venezuela, pero que está avanzando. Y bueno, y a ellos no les importa, porque ellos están montados sobre el miedo, sobre la angustia y sobre las calamidades humanas. Entonces a ellos no les importa. Ahora nosotros como oposición democrática responsable, hasta ahora tenemos planteado que ese camino de ir a las elecciones, primero tenemos que cumplir un primer paso, y es que cese la usurpación, que cese Nicolás Maduro y todo su equipo, porque no pueden continuar dirigiendo el país, porque ellos primero no tienen la legitimidad, y segundo no tienen el compromiso humano, y tercero no tienen la cualidad constitucional para hacerlo. Entonces ellos se valen de cualquier cosa. ¿Dónde tenemos que cuidarnos los demócratas? En trabajar de manera con mucha inteligencia política y trabajar muy cerca del electorado, de la gente, porque para nosotros lo más importante es que la gente entienda que ese camino que ellos están planteando es un camino profundamente peligroso y es una repetición de aquella vez cuando el deslave de Vargas, que nos metieron en este problema que estamos viviendo ahora. Es así, Aide. Pues debo hacer una pausa comercial, sin embargo te voy a invitar a que te mantengas en línea telefónica con nosotros para seguir abordando un tema importante. Se dice que aún el gobierno de Nicolás Maduro pudiera estar intentando pues lo que sería seguir llevando a cabo esta famosa operación Alacrán que denunciaron algunos diputados de la Asamblea Nacional. Y ya que estamos hablando del tema parlamentario, este posible escenario electoral, pues es importante mencionar algo de ello, ¿no? Si hay algún indicio de que esto pudiera continuar sucediendo, pues hay señalamientos de parte y parte. Sin embargo, vamos a hacer una pausa comercial. A los que nos escuchan a través de Fe y Alegría, los invito a que se mantengan en sintonía. Al regreso, volvemos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Pues en esta tercera sección, tenemos vía telefónica aún con nosotros a Aide Douch. Ella es presidenta de Fuerza Liberal y también de la Dirección Nacional de la Plataforma Nacional de Conflicto. Aide, estábamos conversando sobre un posible escenario electoral en Venezuela. Este año corresponden los comicios parlamentarios. Está en veremos por este tema de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento social. Pues algunos diputados de la Asamblea Nacional denuncian que el Consejo Nacional Electoral estaría llevando a cabo bajo cuerda un análisis, un cronograma, estaría entonces pues haciendo de manera paralela quizás incluso lo que es la postulación de un posible rectorado nuevo del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay una denuncia que se ha conocido ya desde hace bastante tiempo, desde el año pasado, y que se ha sido extensa, que es la posible extensión o seguir intentando por parte del gobierno de Nicolás Maduro lo que es la compra de algunos dirigentes de oposición, específicamente diputados de la Asamblea Nacional. Esto se denunció el año pasado cuando, y el comienzo del mes de enero, recuerden a todos los que nos están escuchando, cuando se instaló esta otra junta de la Asamblea Nacional que preside el señor Luis Parra, pues, y que ha sido reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia. Te pregunto, Aide, ¿crees de alguna forma que el gobierno de Nicolás Maduro le convenga seguir llevando a cabo este tipo de intentos de comprar a diputados de la Asamblea Nacional para que de alguna forma hagan frente a la administración de Juan Guaidó? ¿Crees que esto se esté llevando a cabo aún todavía en este momento del año? Bueno, permíteme primero, muy rápido, aclarar esto de
de la convocatoria para la celebración de elecciones a finales de año. Adelante. Y sobre todo la dificultad que tiene esa asamblea ilegítima presidida por Parra y toda esa cantidad de gente, y bueno, discúlpenme, pero tendré que decirle de esa pandilla, porque ellos no tienen el número suficiente para instalar un foro. Y ellos han venido haciendo todas las barbaridades posibles con la famosa operación que le han llamado Alacrán, comprando con dólares, así mismo pues a una cantidad de gente que fueron electos en las listas en las elecciones del 2015, pero que no tienen la cualidad, pues no la tienen para sustituir a ningún diputado principal que están vigente y actuando como tal. Y entonces ellos lo que hicieron fue vulgarmente comprarlo para ver si ellos montan un foro. Pero entonces déjame concluir con lo anterior. Ellos no tienen ahorita la cualidad para convocar eso, por eso están acudiendo a esa otra vía, esa otra ruta constitucional, que tampoco está, lo pueden hacer porque no son legítimos, de decir que por cuanto hay una omisión legislativa de parte de la Asamblea Nacional, de la de ellos, la de Parra, dicen ellos, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia tiene la potestad de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero además quiero agregar que esto no es nuevo. Nosotros en la Asamblea Nacional, desde que se ha instalado la legítima, se ha venido insistiendo en nombrar un Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que hay circunstancias que lo han impedido. Y la circunstancia es que todo aquel que se le ocurre decir que si acepta ser rector del Consejo Nacional Electoral, le allanan su casa, le lo ponen preso. No es que lo pidan de libertad, sino que lo ponen preso, persiguen a su familia, le hacen daño hasta que lo sacan del país. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ellos están de nuevo volviendo a buscar otras personas que salieron en las listas, y tengo un caso muy concreto de una persona que está a punto, porque puede ser en algún momento que nuestra Asamblea Nacional Legítima le llame para incorporarlo por alguna circunstancia que se presente, y ellos están tocando la puerta, le llaman por teléfono, le mandan mensajes, le dicen que va a ir que le van a entregar algo. Ese algo ya sabemos que es un sobre lleno de dólares, que van a ir a su casa, que quieren conversar con ellos, y siguen ahora con esa presión. Y justamente a quien tienen al frente de eso es a uno de los dos de esos diputados, supuestos diputados que salieron en lista, pero que no tienen la cualidad ni la capacidad para sustituir a nadie. Entonces esto es muy peligroso, porque están muy desesperados y se equivocan de personajes ahora, porque están tocándole para picar ese alacrán a gente con mucha honestidad, con mucho compromiso a nosotros los demócratas que estamos luchando precisamente para desmontar este sistema político, este régimen totalmente antidemocrático. Bueno, ellos están allí, pero lo más peligroso ahora es eso de que quieren ir a su casa, que quieren trasladarse. Entonces esto es muy peligroso, yo te quiero decir, y con toda la responsabilidad del mundo, que ya hemos iniciado toda una campaña para ayudar a esos compañeros y compañeras a quienes le están tocando la puerta, para sacarlos de su hogar, y lo estamos protegiendo en otros hogares, en otros sitios, para que no vayan hasta allá. Bueno, es bastante delicada esta acotación que hace a esta hora, Aide, y pues supongo que por supuesto por motivos de seguridad en este momento pues no se puede indicar nombre alguno, ¿no?, de estos dirigentes, pero pues no queda de otra, precisamente pues seguir analizando, seguir poniendo en contexto para que todas las personas pues estén de alguna forma entendiendo y comprendiendo qué es lo que está sucediendo trasfondo, porque este tema de lo que hablamos al principio, ¿no?, el tema de este acuerdo entre gobierno y oposición para atender específicamente el tema de la pandemia, pudiera vender
otra historia. Pudiera aprovecharse por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pues ya ha pasado en otras ocasiones, no estoy diciendo algo nuevo, pues estos acuerdos, estos acercamientos entre ambos factores políticos se aprovechan políticamente para pues decir que hay factores de la misma oposición, que están en desacuerdo, que hay enfrentamientos entre los diputados, que hay discordancia entre un mismo discurso, pues termina siendo un aprovechamiento político. Hay muchos temas que conversar. Seguramente pues volveremos a hacer un contacto pronto para seguir pues analizando el tema, el panorama político en Venezuela. Pues te agradezco que a esta hora nos hayas atendido la llamada. No, muchas gracias, de verdad, muy agradecido mucho y para mí es un honor, sobre todo volverte a escuchar. No, muchísimas gracias, que sé que pues tanto tu persona como muchos de los dirigentes, tanto de la plataforma como de Fuerza Liberal, estuvieron pendientes de mi salud. Pues agradezco y aprovecho la oportunidad de agradecerte, Aide. Muchísimas gracias. Siempre tu orden, la solidaridad, voy a copiarme, la solidaridad es la expresión más concreta del amor, y en eso estamos. Me gusta eso. Muchísimas gracias, Aide. Conversamos con Aide Douch, ella es presidenta de Fuerza Liberal y también miembro de la Dirección Nacional de la Plataforma Nacional de Conflicto. A esta hora, pues, les invito a que puedan volver a escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y también puedan verla reseñada en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Es hora de despedirnos ya por el día de hoy viernes y también por esta semana, pues invitándolos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo lunes a la misma hora por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM a las 10 de la mañana. Pues todo este resumen de noticias que tuvimos en los dos primeros segmentos y esta entrevista con nuestra invitada especial el día de hoy, vía telefónica, pueden verla en nuestro portal de noticias, como ya mencioné. Síganos en nuestras redes sociales, @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte TV en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guirmeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, tanto en Twitter como en Instagram. Por allí pueden dejar sus comentarios, denuncias, preguntas y también en las redes sociales del portal de noticias y estaremos leyéndolas aquí al aire el próximo lunes, 10 de la mañana, por la misma señal, Fe y Alegría. Que tengan todos el mejor día posible y el mejor fin de semana posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.